En la cosmovisión mesoamericana, la oscuridad también nos da lecciones. Aprendemos a ver en las sombras, en el Popol Vuh, en el inframundo. Los señores de Xibalbá utilizaban búhos como mensajeros. Tukur se llamaba el búho y era una forma de comunicarnos con esa otra realidad. En este episodio hablaremos sobre ese complejo término de la masculinidad. ¿Qué es lo que se considera ser hombre y qué implicaciones tienen en la sociedad las formas tradicionales de serlo? Atravesaremos varias sombras que necesitamos iluminar. Nos haremos preguntas para traer luz a la manera en que nos relacionamos. Buscaremos la conexión entre las formas de violencia y la masculinidad hegemónica. Escucharemos voces y testimonios que nos ayudarán a pensar en formas de construir una sociedad menos violenta, más respetuosa y sensible. Este podcast se produjo en el marco de la campaña Nada justifica la violencia contra las mujeres del proyecto PNUD Infosegura Guatemala y ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. Y es un espacio para reflexionar sobre las realidades que nos habitan y las transformaciones que anhelamos. Yo crecí con una familia desde parte de mi padrastro indígena y viví esa discriminación y esa gana de ocultar sus orígenes desde mi familia. Y era mi primera intención, ¿no? Como hablar desde ese lado de la discriminación, pero cuando se va haciendo la investigación sobre de dónde viene esa discriminación, aunque uno no lo quiera, termina llegando a la raíz, que es la raíz principal del machismo absoluto, ¿no? Del machismo absoluto que conlleva este poder en el que cuando no se es macho como se debe ser, se desvalida todo el resto. Jairo Bustamante es uno de los cineastas contemporáneos más reconocidos de la región. Sus 3 películas, Ixcanul, Temblores y La Llorona, atraviesan transversalmente distintas maneras de entender la masculinidad. Así que la primera película, Ixcanul, intenté hablar sobre la masculinidad con los hombres, pero es muy jodido porque uno está en un puesto muy confortable y nadie quiere salirse de su trono. Entonces la decisión fue un poco hablarla desde el punto de vista de las mujeres, ir a exponer lo que nos estábamos perdiendo, exponer lo que estábamos causando. Entonces desde ese punto nosotros queríamos trabajar sobre la metáfora de un volcán y que retumba y que resuena y que hace temblar la tierra, pero que no logra hacer erupción porque de alguna manera la sociedad no se lo permite y entonces se vuelve esta olla de presión que sabemos que en algún momento va a explotar. Después siguió la segunda fase de la trilogía, de estos 3 insultos que para mí son terribles en Guatemala, ¿no? Indio, hueco y comunista. Me sorprendió muchísimo y que he visto mucho en lugares que son extremadamente machistas, y es como las parejas de homosexuales de alguna manera, aunque puedan vivir en la intimidad sus relaciones, siempre están confrontados a tener que esconder su amor frente a la sociedad, ¿no? Entonces estos se vuelven parejas poco expresivas, poco cariñosas, y cuando se analiza desde un punto más global es mucho más terrible porque lo que nos invita a ser la sociedad como hombres es expresar nuestra agresividad. A partir de ahí no hay tanto problema. O sea, todo es extremadamente fabricado, no se le da la oportunidad a la vida de ser simplemente
la vida, ¿no? Y es que el contacto con las emociones, sentidas y expresadas, es uno de los grandes retos que tienen los hombres en el contexto de la idea de esta masculinidad dominante. El perfil del hombre todoterreno, duro y rudo, entra en crisis cuando la realidad y las relaciones humanas requieren, en muchos casos, de la intimidad con las emociones. Y por eso es necesario interpelar a ese hombre casi arquetípico sobre su naturaleza y las implicaciones de que la sociedad exija un tipo de comportamiento que limita y lastima. Escuchemos ahora a Miguel Domínguez, politólogo y educador que trabaja temas de masculinidad y política con jóvenes en Zacatepeques, Guatemala. Las únicas formas donde mi masculinidad fue interpelada eran esos momentos donde pues hay que competir con otras masculinidades, ¿no? O demostrar que tu masculinidad existe, ¿no? Y era como, más bien como un pase de entrada la masculinidad, ¿no? Era si tenías la capacidad, si tenías capacidades, si tenías velocidades, ¿no? Eran como, tenías que mostrar los valores de la masculinidad, es decir, si eras ágil, si eras fuerte, si tenías potencia, ¿no? Si tenías agallas, si tenías todo este tipo de valores que la masculinidad también le gusta representar. Y pues eran en espacios cotidianos, ¿no? Como de ver quién patea más fuerte, quién puede saltar más alto, quién puede empujar, ¿no? Quién puede ser más rebelde. La masculinidad es una idea que necesitamos volver a pensar y replantearla. No hay una única respuesta a qué es ser hombre. Una búsqueda sencilla en el Internet muestra lo que sospechábamos, que no se puede definir qué es ser hombre como lo haría un diccionario. De hecho, en el 2020, el sitio cod.com viralizó un video donde cuestionaba a hombres de entre 5 y 50 años sobre qué significa para ellos ser hombre. Y las respuestas fueron diversas. Act tough. Actúa como un tipo duro. Unafraid. Sin miedo. Strong. Fuerte. Hasta he aprendido que ser hombre no significa contener tus sentimientos, sino abrazarlos. Eduardo Díaz, coordinador del proyecto Infosegura en Guatemala, amplía esta última idea, ese principio esencial para empezar a transformar nuestra manera de ver y entender lo masculino y abrazar los sentimientos. Y yo sí creo que muchas veces en nuestra crianza o a lo largo de nuestro desarrollo se nos ha desvinculado de este patrimonio emocional que nos lleva a tener ese vínculo con la caricia, la ternura y el amor, como la crianza de los hijos, a veces el cuidado de una persona adulta, a veces nos aleja mucho de ser padres, ¿verdad? Nos desvincula de ese vínculo familiar y hemos jugado un rol meramente de proveedor sin estar vinculados a este proceso que genera muchas emociones y te genera una inteligencia emocional muy importante. El pedagogo guatemalteco Carlos Aldana habla de 3 aprendizajes clave para construir la identidad masculina en el sentido más tradicional. Primero, el aprendizaje del privilegio masculino. Los hombres tienen un trato privilegiado frente a las mujeres. Es decir, en general, en los espacios tradicionales, un niño tiene un trato distinto al de una niña. El segundo aspecto son las tareas diferenciadas. En el imaginario, se considera a las mujeres como las obligadas a cuidar y a los hombres los encargados de proveer. Y el tercer aspecto, las expectativas, lo que espera el entorno de cómo debería de ser un hombre. Veamos el primer punto, sobre el trato diferenciado, sobre qué pasaba en la infancia para distinguir niños y niñas. Nos comparte sus palabras la cantante cachiquel Sara Curruchich, autora de la canción Tucur, que escuchamos al inicio de este podcast. Una de las formas en las que yo lo vivía de niña era escuchando, por ejemplo, que las niñas eran quienes se tenían que dedicar a hacer todo el tema del hogar, de la cocina, o que en el contexto escolar lo que se nombraba era que las mujeres eran, pues, únicamente las que deberían de tener hijos. Las mujeres son las únicas que deberían de hacer los tejidos de cintura, o sea, cuando te hincas y tejes, que solamente son las mujeres y los hombres, los pocos hombres que lo hacen, se convierten en blancos de burlas. Sobre el segundo punto, las tareas diferenciadas, nos concentraremos en la idea de cuidado.
Pensemos en el concepto de madre abnegada de la publicidad. Una mujer que cuida la casa, cuida la familia, cuida la salud y educación de sus hijos. Esta idea tiene por contraparte un sistema que busca desvincular y por lo tanto quitar responsabilidad a los hombres no solo del entorno familiar, sino de la experiencia del cuidar, de la posibilidad de la empatía, como bien explica Eduardo. El rol del cuidado está realmente vinculado de forma directa a la empatía, la cual es fundamental como una característica emocional de las personas, ya que el cuidado nos recuerda también la obligación moral de no abandonar y no ser indiferentes ante las necesidades de los otros. Entonces podemos decir que el cuidado en sí no solamente es un rol que ocupa una persona, en este caso que ha ocupado a las mujeres, sino que también es una forma de desarrollar emociones y sentimientos que están vinculados a todo el tema de la ternura, la caricia y el amor, que tiene que ver con la empatía emocional con otras y con otros. Hace bien Eduardo en señalarnos el cuidado como un camino para lograr hacer cambios en nuestro entorno. De ahí que sea esencial generar esta vinculación entre las masculinidades y el cuidado, pero también a la ternura, a la posibilidad del encuentro y de la expresión emocional. Cuidar, amar, entrar en contacto humano, a lo mejor con los más pequeños, a lo mejor con la creatividad y la subjetividad. Recuperar este patrimonio emocional que en muchos hombres quedó sensiblemente reducido. Débora Chacón es parte del Observatorio contra el Acoso Callejero en Guatemala y reflexiona sobre la posibilidad de hacer transformaciones en nuestro entorno y de la tarea que los hombres tienen pendientes consigo mismos y con sus pares. Yo sí personalmente pienso que las mujeres no estamos para educar a los hombres, ¿verdad? Y no es una postura de pelearme con los hombres, sino de así como nosotras hacemos nuestro trabajo en nosotras mismas y hacemos trabajo con otras compañeras, en acompañarlas, en compartir nuestros procesos de sanación y de formación, pues los hombres pueden hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, que no esperen a que nosotras les digamos, me estás violentando, ¿verdad? Sino cuestionar sus propios comportamientos, sus propias formas de relacionarse con otras personas, preguntarle a las otras personas, mira, esto que se dice o esto que estoy haciendo te incomoda, o aprender, ¿verdad? O sea, el lenguaje corporal es básico, ¿verdad? Uno a veces no hace falta que te digan, mira, me estás incomodando, cuando el lenguaje corporal ya te lo está diciendo, ¿verdad? O sea, es como prestar atención a esas cosas y eso yo creo que no es solo para que dejen de violentarnos a nosotras, sino también para que tengan vidas y relaciones más sanas, ¿verdad? Acá es oportuno detenernos. Basta mirar alrededor, hacer un poco de memoria, revisar aquello que pasa en nuestro entorno. En este instante, nos sería bastante fácil recordar aquella canción que reproduce esta masculinidad ajena al sentir o directamente agresiva. Películas, imágenes publicitarias o haciendo un ejercicio más personal, recordar nuestras propias actitudes o nuestras propias experiencias. En que como hombres o mujeres o personas no binarias, hemos vivido la oscuridad de la imposición de estos conceptos del ser hombre. Jairo Bustamante dirigió el videoclip de la canción Tukur de Sara Kurucic. En el video, vemos a Sara en un permanente movimiento entre la luz y la sombra, entrando y saliendo de la oscuridad, y literalmente floreciendo. Para nosotras el tema de la luz, de la claridad, del amanecer, la noche, la oscuridad, tienen una importancia igual. De ahí es que parte también el tema de la dualidad, de la complementariedad. A mí me parece muy importante el que también podamos ir y cuestionar, enfrentar lo que tenemos dentro de cada una y cada uno de nosotros, hacer una introspección a nuestras profundidades, porque también a partir de eso hay muchas cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, malas prácticas o prácticas y acciones que pueden ejercer violencia hacia otra persona, violencia hacia las mujeres, o prácticas que reproduzcan algún tipo de silenciamiento hacia alguna persona. Por eso es que es importante también el poder nombrarlo, el poder cuestionarlo y el poder cambiar.
El psicólogo Herbert Bolaños ha trabajado en varios estudios sobre masculinidad, sobre todo con estudiantes universitarios, y nos muestra otra parte, una activa, o reactiva en todo caso, relacionada con esa oscuridad, con lo que incomoda. Bueno, los hombres nos vamos cuestionando la masculinidad confrontados por otros, sobre todo por otras, digamos. La mayoría de veces los hombres hemos escuchado la molestia de las mujeres, por ejemplo en la relación de pareja o en relaciones familiares, ¿no? En relaciones también laborales, ¿verdad? Sobre todo jerárquicas, digamos maestro-alumna, jefe de subalterna o empleador-empleada, o también en algunas relaciones laborales horizontales, ¿verdad? Compañeras de trabajo, un equipo de trabajo que manifiesta sus incomodidades con nuestra forma de actuar, de ser, ¿verdad? Nuestra masculinidad. Y eso va provocando en nosotros a veces cierta conciencia y otras veces apenas cierta incomodidad que necesitamos dialogar, que necesitamos reflexionar. Para mí lo interesante es que los hombres empezamos a hablar de masculinidad por la confrontación que hacen las mujeres. Empezamos por hablar de sus molestias y luego nos vamos dando cuenta de nuestras molestias con el modelo de masculinidad que se nos impone, ¿no? Nos cuestionamos confrontados por la molestia de las mujeres. Y molestia es una palabra que se queda corta cuando nos referimos a vidas, a cuerpos de mujeres violentados, datos que nos hacen pensar la urgencia de transformar la forma en que pensamos la masculinidad. Según los reportes de Infosegura, la cara escondida de la inseguridad y análisis de seguridad ciudadana en 2020 nos hablan que en la región la violencia sexual afecta a 9 mujeres por cada hombre. Y aunque afecta desde los primeros años de su vida hasta casi los 50 años, los datos indican que las niñas y las adolescentes son significativamente más afectadas por esta forma de violencia. También las mujeres entre 15 y 19 años son un grupo con altos índices de victimización en delitos sexuales, desaparición, violencia intrafamiliar y muertes violentas. También en la convivencia en el hogar por largos periodos de tiempo, debido a las medidas de prevención y contención por la pandemia, en Guatemala, durante el año 2020, la Policía Nacional Civil asistió a 1.012 llamadas de auxilio de parte de mujeres por violencia intrafamiliar, en donde, en el 68.4% de los casos, el agresor fue el cónyuge o conviviente, en su gran mayoría por violencia física. Asimismo, en 8 de cada 10 de estas llamadas, el agresor se encontraba bajo efectos de alcohol o alguna droga. De ahí que replantearse la masculinidad, pensar en una nueva forma, o más bien en maneras diversas de ser hombre, es un mandato para el presente. Eduardo lo explica de esta manera. Cuando nos referimos a las nuevas masculinidades o masculinidades diversas, no nos estamos refiriendo a un mero estilo de vida, o una moda, o una costumbre, sino que nos estamos refiriendo más a una actitud de vida o a un cambio de actitud frente a la vida. Esta actitud podría repensarse o representar un catalizador de cambios. Dentro de estos cambios podría ser enfrentar a la diversidad de forma pacífica, lo que nos llevaría a sociedades menos violentas y también a tener como prevención de la violencia en este contexto. Estamos, pues, ante una realidad que lo toca todo. Pensar en las implicaciones de las masculinidades es también pensar en las formas en que el poder se manifiesta. Afortunadamente, masculinidad y patriarcado no son sinónimo. Más bien, las transformaciones en la manera en que nos relacionamos, en que nos formamos en la masculinidad, serán una de las vías de transformaciones esenciales ante este sistema. Y acá, resolvemos el tercer elemento que el pedagogo Carlos Aldana indicaba sobre la masculinidad, la expectativa, lo que esperan de nosotros, pero esta vez nos hacemos la pregunta al revés. No qué espera ese sistema de los hombres, sino cómo pensarlo en primera persona. Entonces, ¿qué hacer? Sobre el qué hacer, yo creo que esta es una pregunta que debe ser permanente. Siempre tenemos que estar pensando qué hacemos, y de repente como que se llama receta o fórmula, yo lo cuestionaría porque creo que como que hallar una solución única para mí es sospechoso, es cómodo, digamos, ¿no? Entonces creo que es preguntarnos mucho, preguntarnos cada uno
preguntarnos en todos los contextos, hablarlo en todos lados, hablarlo en la sobremesa, hablarlo en las instituciones, hablarlo todo lo posible a partir de las denuncias, a partir de los comentarios, del arte, del entretenimiento. Además del trabajo del individuo, de la reflexión personal, es necesaria la participación activa y colectiva. También llevar esta discusión a otros espacios, como lo hacen Miguel Domínguez y sus compañeros del grupo de discusión Divergencia Colectiva en Zacatepeques. Nos dimos cuenta de que, por ejemplo, para nosotros estar bien, para nosotros ser felices, ¿verdad vos? Había un montón de obstáculos. Y estos obstáculos, por ejemplo, no eran casualidades, porque nos dimos cuenta que todo eso que tenemos en el cuerpo surge también de decisiones de que personas han tomado o decisiones que la gente no ha tomado, etcétera, ¿verdad? O cosas que pasan en el Estado, cosas que pasan en el gobierno, cosas que pasan en el ámbito cotidiano, pero que tienen que ver con el poder que alguien tiene sobre nosotros o que nosotros tenemos sobre alguien. Y la masculinidad es una de esas, ¿no? O sea, la masculinidad es un poder que está en nuestro cuerpo, ¿no? Que a veces es un poder que se usó en nuestra contra, o es un poder que nosotros a veces usamos en contra de alguien. Pero nos queda una parte pendiente de cuestionar: la infraestructura social por excelencia, el Estado. Es decir, ¿basta con que los hombres empiecen ese proceso de cuestionamiento o transformación, o es necesario involucrar a los gobiernos y organismos del Estado en este proceso tan complejo y necesario? La respuesta resulta un tanto evidente, pero de nuevo, la clave estará en el enfoque. Yo creo que algo importantísimo sería que el Estado pueda reconocer, en primer lugar, que hay más de una masculinidad, que somos masculinidades diversas, reconocer que también los hombres somos frágiles en nuestra masculinidad y poder empezar a generar políticas públicas con una mirada basada en la fragilidad humana, tomando en cuenta cómo poder vincular el tema del rol de los hombres también al cuidado del hogar, por ejemplo. Realizar programas y se pueden como extrapolar desde el hogar hacia las comunidades con niñas y jóvenes, niños, niñas, jóvenes y adultos encaminados a la recuperación de ese cuidado, que también lleve a su vez esa capacidad de agencia que pueda también extrapolarse a nivel comunitario y se refleje en otros temas como el tema del cuidado del medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales. Así, queda de lado de quienes escuchamos este podcast preguntarnos sobre nuestras prácticas, sobre las conversaciones que tenemos o hemos dejado de tener. Queda ese trabajo de diálogo y discusión entre hombres, entre la familia, en los espacios de trabajo. Queda el reto de imaginar en lo colectivo y de acompañarnos. Reconocer la diversidad de las masculinidades y la fragilidad, pero también la huella que la forma tradicional de ser hombres hasta hoy ha dejado también en nuestras vidas. No es fácil verse en el espejo de la historia o de la justicia, en ese volcán activo y potente. Aunque la masculinidad hegemónica siga reproduciendo prácticas violentas, hay que insistir en que nada justifica la violencia contra la mujer. Y como bien se dijo en este podcast, seguro hay un camino para la reconstrucción de la masculinidad. Podemos pensar en hombres que la construyen de otra manera y se conectan con la vida en la caricia, la ternura y el amor. Este podcast se produjo en el marco de la campaña Nada justifica la violencia contra las mujeres, del proyecto PNUD Infosegura Guatemala, y ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. Las opiniones y los puntos de vista que se presentan en este podcast son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente los de USAID, del Gobierno de los Estados Unidos, del PNUD o de los países miembros de las Naciones Unidas. La producción técnica y periodística estuvo a cargo de Servicios Ocote.